Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a ver una de las clases que tenemos pendiente. Espero que se pueda ver bien mi pantalla. Me avisan si por alguna razón no se ve. Bueno, otra vez buenas noches. Yo soy Arturo Hernández Lima, soy médico residente de cuarto año de medicina interna y pues vamos a hablar de síndrome por anticuerpos antifosfolípidos o antifosfolípido, como es el nombre que actualmente se le conoce. Em, Muy bien. Esto aquí abajo. Bueno, primero para hablar un poquito de esta situación, tenemos que hablar de la hemostasia. La hemostasia podemos dividirla en hemostasia primaria y hemostasia secundaria. La hemostasia primaria, como tal, pues inicia posterior a un daño vascular. Entonces, algo muy importante aquí es que tenemos que entender qué es el endotelio. El endotelio es un órgano y es el órgano más grande de nuestro cuerpo. El tamaño del endotelio es cercano a 10 campos de fútbol por cada persona. Una persona es el promedio de unos 73 metros cuadrados, y el endotelio siempre está en contacto con la sangre, que es el otro órgano diseminado que tenemos. Algo muy importante aquí es que tenemos el endotelio tiene una función muy, muy crucial, ¿no? ¿Cuál sería la función que nosotros le consideramos al endotelio? Mantener la sangre líquida. La sangre finalmente es agua en la que están flotando cosas y esas cosas pues son todas las células que nosotros tenemos en la sangre, que básicamente son dos, ¿no? Son los eritrocitos y el fragmento celular que se conoce como plaquetas, que es el fragmento de megacariocito. Entonces, aquí nos preguntamos si los leucos y todos esos son células de la sangre. Pues en realidad no, son células hematopoyéticas que se liberan constantemente en respuesta a algo, pero que también se filtran constantemente porque no deben de estar en la sangre. Cuando hay presencia de ellos, pues tenemos una leucemia, ¿no? Pero bueno, es otro asunto. Aquí lo importante es que la sangre normalmente debería de ser sólida, dado que tiene proteínas, tiene un montón de proteínas bastantes, y tiene células gigantes que se encuentran, el que son los eritrocitos. Esto haría que la sangre en condiciones normales fuera sólida, pero no lo es. ¿Por qué? Porque el endotelio se encarga de eso, se encarga de mantenerla líquida. Y esto es el principio de la vida, y es algo muy padre y muy interesante porque finalmente ese es el principio de la vida. Ahora bien, nosotros tenemos que tener un mecanismo de defensa cuando se rompe algún vaso, cuando se daña el endotelio, ¿no? Una vez que tú rompes el endotelio, entonces vira hacia el otro lado, es decir, coagula, forma la sangre sólida. La sangre se va a convertir en un sólido cuando toque cualquier otra cosa que no sea el endotelio. Y eso es muy importante para los pacientes que tenemos con cualquier dispositivo mecánico, plastinado, válvulas protésicas, filtros de vena cava, etcétera, que pues finalmente son cuerpos extraños en los que al tocarlos la sangre, pues obviamente va a generar que pase a un estado, sólido. Entonces, para no hacerles el cuento más largo, cuando una persona tiene un daño, vascular, pues esto va a activar primero pues la hemostasia, ¿no? Entonces la hemostasia, vamos a tener el primer mecanismo que es la vasoconstricción mediada por endotelio. Obviamente aquí entra mucho a andar las angiotensinas y la endotelina sobre todo. Esto lo que va a generar es que pues tengas tu primera barrera de defensa. Al tú hacer vasoconstricción, técnicamente impedirías y cerrarías ese espacio. Sin embargo, por el principio de shear stress, lo que está muy interesante es que si tú haces vasoconstricción, pues aumentas realmente la fuerza de cizallamiento en este nivel y pues sale aún más rápido, siendo contraproducente al final cuando tienes una lesión. Entonces, esto tiene que tener otro mecanismo. Para cuando un endotelio se rompe, expone el subendotelio. Y ese subendotelio expuesto va a generar varias cosas. Primero,
que se activen las plaquetas. ¿A qué decimos con activación de las plaquetas? Finalmente, la activación de las plaquetas será con la exposición del colágeno y el factor de von Willebrand a la glicoproteína 1b9. Y esto finalmente va a hacer que las plaquetas se activen. Es algo muy importante esto cuando veamos a lo mejor el tema de púrpura trombótica, pero este, esto hace que las plaquetas se activen. Cuando hablamos de que se activa algo, y esto es muy importante para la clase de hoy, todas las células del cuerpo, todas tienen fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen residuos de serina y tienen residuos de otras cosas, pero finalmente el residuo de serina es muy importante porque todos los factores de coagulación son proteasas de serina, es decir, que la serina, las proteasas de serina son las enzimas más rápidas que tiene el cuerpo. Y eso es importante porque necesitas que la coagulación se lleve a cabo en un tiempo adecuado. ¿Cuánto es ese tiempo? 8 minutos en total. Entonces, cuando tú tienes una activación de algo, sea plaquetas, sea endotelio, sea lo que quieran, el residuo de serina se expone hacia la luz. Normalmente está oculto. Al exponerse, prende toda la vía de la hemostasia secundaria. Esta es una parte que nosotros vamos a tener primero con el subendotelio expuesto. Al tener el subendotelio expuesto, vamos a exponer dos cosas. Primero, los residuos de serina del endotelio activado, que a su vez va a activar las plaquetas para que las plaquetas se adhieran. Esto va a generar una alfombra hemostática. Y finalmente, van a activarse de manera que van a expresar la glicoproteína 2B3A y van a empezar a generar agregación plaquetaria mediada por serotonina, por ADP y el más importante de todos, por trombina. La trombina es el más importante de todos los activadores plaquetarios, es algo muy importante, ¿vale? Entonces, aparte de esto, cuando tú rompes el subendotelio, vas a exponer colágeno, vas a exponer factor de von Willebrand, pero también vas a exponer una cosa que se encuentra en todo el subendotelio. Esto se llama factor tisular. Y el factor tisular va a afectar y va a iniciar como tal la fase líquida o fase fluida de la coagulación, cuyo fin va a ser formar un coágulo de fibrina, ¿vale? Y esto va a estar colaborado por un sistema de amplificación que tiene 4 características principales: localizado, regulado, autolimitado y transitorio. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero algunos pensarían, bueno, ¿y qué show entonces con la vía intrínseca? No, la famosa vía intrínseca. Esa se activa en respuesta a la activación del quininógeno de alto peso molecular, que se activa en respuesta al daño endotelial directamente, ¿vale? Y esto va a activar a la precalicreína en calicreína y va a activar al factor 12 y todo lo demás que ya conocen. Normalmente se consideraban que pues estaba la vía extrínseca y la vía intrínseca, lo cual es correcto para fines académicos, pero todo esto en realidad sucede al mismo tiempo. Entonces existe desde hace varios años pues el modelo celular de la coagulación que nos engloba en un todo pues cómo sucede, ¿no? La hemostasia. Esto es muy importante porque pues tenemos que entenderla como un todo. La hemostasia es un todo finalmente. No está sucediendo primero la intrínseca y luego la extrínseca y luego la activación plaquetaria y después la fibrinólisis. Sucede todo al mismo tiempo. Entonces esto es muy importante. Cuando tienes un daño vascular, entonces lo que podemos ver es que la célula endotelial pues se va a romper. Cuando se rompe, atrás tenemos factor tisular, ¿sale? Y ese factor tisular, pues lo que va a hacer es activar directamente al factor 7. Y el factor 7 prende al 10 junto con el cofactor que es el 5, el cual está inhibido por la proteína C, cuyo cofactor es la proteína S, para hacer un mecanismo de contrarregulación. Y la finalidad de esta fase es formar una dosis pequeñas de protrombina para que se forme trombina en dosis menores. Todo esto sucede alrededor de la célula endotelial. ¿Dónde debe de suceder la coagulación? Justamente en el sitio de la lesión. No debería de suceder en otro lado, porque entonces ya estaríamos hablando de una trombofilia bastante importante, una trombosis diseminada, CID y etcétera, ¿no? O síndrome de antifosfolípidos, que es lo que vamos a hablar más adelante. Asimismo, el factor tisular se considera que puede tener también cierta actividad para activar directamente al 9, ¿vale? Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Esta fase se llama fase de iniciación, cuya finalidad es hacer pequeñas cantidades de trombina in situ, ¿ok?
¿Para qué nos va a servir la trombina? En ese momento, para activar a las plaquetas, ¿ok? Para que se peguen y se activen y se agreguen las plaquetas justo en el sitio donde las quieres. Entonces, finalmente, esto nos va a hacer que la trombina nos active las plaquetas, ¿no? Estas plaquetas se van a activar primero uniéndose al colágeno con factor de von Willebrand y finalmente con la proteína 2B3A van a hacer su agregación plaquetaria y la plaqueta va a expresar sus residuos de serina hacia la luz. Esto lo que va a hacer es que los factores de coagulación se peguen. Es muy importante porque los factores de la coagulación no pueden activarse mientras no estén pegados. Entonces son enzimas que tienen varios dominios. No todos los dominios de los factores de coagulación sirven para activar el factor que sigue. Hay un dominio que sirve como una proteasa de serina y esto es muy importante. Para que el factor pueda ser activado totalmente, tiene que tener un dominio de cofactor, un dominio inhibitorio y un dominio de activación, entre otros dominios principales que puede tener cualquier enzima. Esto lo que va a hacer es que nada más se van a pegar donde tengas el residuo de serina expresado, expuesto. Vaya, esto es muy importante porque nosotros lo que vamos a tener es que como las plaquetas se activan, pues van a expresar el residuo de serina y esto va a hacer que todos los factores de coagulación vayan haciendo su proteasa de serina, vayan haciendo su efecto de proteasa de serina encima de la plaqueta activada y encima de la célula endotelial, encima de la célula endotelial activada. De esta manera, lo que hacemos es limitar la coagulación solamente al sitio de lesión. ¿Ok? Entonces, esto es algo muy, muy, muy importante. Las glicoproteínas 2B3A que tenemos aquí finalmente hacen puentes con fibrinógeno entre las plaquetas. Esto es algo muy importante y muy bonito porque finalmente van a hacer que todo el coágulo se estabilice más adelante. Al mismo tiempo, la trombina va a activar solito al activador del plasminógeno tisular y a la antitrombina para que se autorregule de esa manera y tengas un proceso regulado que no se dispare hacia otros lados y no tengas ahí como mayor problema, ¿no? Esta se llama fase de amplificación, donde se meten de chismos a las plaquetas y empiezan a activarse en mayores cantidades la trombina, pero siempre regulados por los contrarreguladores y anticoagulantes naturales, antitrombina 3 y la proteína C y proteína S que ya hemos hablado más atrás. Y finalmente existe la tercera fase que se llama propagación. La propagación se da una vez que la plaqueta está activada y tiene todos los factores de coagulación pegados. Se dan cuenta que aquí está hecho un relajo y se unen los factores de la vía intrínseca con la vía extrínseca, que todo participa al mismo tiempo. Al final, tanto la vía intrínseca activada por 12, 12, 11, 9, 8, todo, como la vía extrínseca activada por el factor T solar que habíamos visto anteriormente, todo confluye para hacer nuestra activación del factor 10 con su cofactor, el factor 5, el cual recordamos es inhibido por la proteína C, cuyo cofactor es la proteína S. Esto lo que va a hacer en la propagación es que una vez que tienes tantas plaquetas activadas, porque la plaqueta, cuando tú le pones trombina a la plaqueta y la activas, esa plaqueta secreta tromboxano A2, secreta ADP y secreta más trombina. Esto va a activar a más plaquetas que literalmente vayan pasando por ahí y las va a ir agregando unas con otras y las va a activar. De esta manera nosotros tenemos la propagación de nuestra coagulación para formar al final muchísima cantidad de trombina. Esta trombina finalmente va a formar va a activar más bien el fibrinógeno, el cual va a convertirse en fibrina. Pero la fibrina tiene una característica. La fibrina se forma como una fibrina soluble. Entonces, en este momento se activan otras dos enzimas. El factor activador del plasminógeno tisular que activa el plasminógeno para hacerse plasmina, que finalmente lo que hace es fibrinólisis, y el factor 13, que ese factor 13, que se activa por trombina, es el factor estabilizador de la fibrina y lo que hace es hacer un coágulo fuerte. Esto lo que va haciendo es que la fibrina tiene varias partes, tiene una parte E y dos partes D alrededor. La parte E es la parte central que tiene una unidad alfa beta y la parte D es la parte periférica, ¿no?
Entonces, hagan de cuenta que las partes D se unen con las Es de del otro monómero de fibrina y se van haciendo multímeros de fibrina. Pero mientras las Ds estén unidas con las Es de al lado, en realidad es una fibrina soluble e inestable. El factor 13 lo que hace es que une ese multímero de fibrina lineal, lo une con otro multímero de fibrina que está más abajo, pero une dos fragmentos D con la E en vez de que sean la E con una D. No sé si me explique. Sería un poquito más fácil con un dibujo, pero no puedo encontrarlo. Pero finalmente es así. Esto sucede en 4.5 a 6 horas y esto es algo muy importante porque es justo el tiempo en el cual tenemos nosotros de ventana para hacer fibrinolisis o hacer trombolisis, vaya, en pacientes con infartos, CVCs, etcétera. Es por esto, porque es el tiempo en el que se tarda el factor 13, o estabilizador de la fibrina, para formar un coágulo fuerte y convertir nuestra fibrina soluble en una fibrina insoluble. ¿Sale? Entonces, todos los factores hemostáticos que tenemos nosotros, pues son todos estos que se encuentran aquí en esta tabla. Finalmente, lo que tenemos, pues, vemos que tienen una vida media bastante interesante y algunos son dependientes de vitamina K y algunos no. Ujú. Los factores dependientes de vitamina K son el 2, el 7, el 9 y el 10. Y la proteína C y proteína S, ¿ok? Esos son los factores K dependientes. Algo muy importante que tienen que saber es que no es que la vitamina K per se forme los factores, ¿ok? Necesitas una lanzadera y una enzima. La vitamina K, como todas las vitaminas, son donadores de electrones. Lo que hacen es eso, donarte electrones y te sirven como cofactores en múltiples reacciones enzimáticas. La oxidorreductasa de vitamina K es la que se encarga de formar esos factores de coagulación mediante la oxidación y reducción continua de la vitamina K. El hepatópata no tiene un déficit de vitamina K como tal, no necesariamente, es algo muy importante. Esos pacientes lo que tienen es un déficit de la reductasa de vitamina K, por lo tanto, no siempre un TP prolongado en un hepatópata se va a corregir con vitamina K. Tendrías que tener una deficiencia, porque no le puedes reponer la, la reductasa como tal que ya no tiene, ¿no? Entonces, es algo muy importante que es como un dato curioso que tenemos que saber, ¿no? Entonces, son los factores del 1 al 13, el hidrógeno de alto peso molecular y la precalicreína, que son los factores de coagulación. Y, pues, los factores anticoagulantes que vendrían siendo la antitrombina 3, este, la proteína C y proteína S, entre otras, ¿vale? Todo el modelo celular de la coagulación finalmente se engloba en estos dos esquemas que aquí, por ejemplo, podemos ver cómo engloba la vía intrínseca, la vía extrínseca, las engloba en una vía común y te hace un modelo celular de la coagulación, todo eso junto. Y nos permite evaluarlo con los tres tiempos básicos. El tiempo de Quick, que es el tiempo de protrombina, que nos evalúa básicamente la actividad del factor 7, muy importante. Sí, claro, el factor 10 y todo lo demás puede estar alterando este resultado, pero pues nos sirve mucho para ver el factor 7. El tiempo de tromboplastina parcial activada, que nos evalúa el 8, el 9, el 11 y el 12, y el tiempo de trombina, que nos puede evaluar el paso de trombina a fibrina, el fibrinógeno, que nos evalúa básicamente la cantidad que hay, con un método muy específico que debe de hacerse, que es método de Klaus, y los productos de degradación de la fibrina, que en conjunto, entre ellos el dímero D, nos va a evaluar la presencia de fibrinólisis. Y el tromboelastograma, que es algo muy interesante porque todos estos tiempos de coagulación nos permiten ver la coagulación, pero no en tiempo real. La realidad es que la coagulación va cambiando y va moviéndose dependiendo de cómo lo vaya necesitando el paciente o cómo esté. Puede estar en un estado protrombótico ahorita, o puede estar en un estado anticoagulado, puede estar en un estado mixto, un estado hiperfibrinolítico, etcétera. Entonces, en estos pacientes, pues la verdad es que nunca puede saber cómo está realmente con unos tiempos de coagulación. Por esa razón es innecesario y carece de un fundamento biológico pedir tiempos de coagulación 20.000 días antes de una cirugía o corregir unos tiempos de coagulación 3 días antes de la cirugía para que el anestesio esté tranquilo. En realidad no te sirve de nada porque a ti lo que te interesa es que una, si tienes los tiempos alterados, ¿por qué están alterados? Y dos, corregirlos en el momento que vaya a ser la agresión vascular. ¿Ok? Entonces eso es algo que es muy importante. El tromboelastograma es una herramienta muy padre porque nos permite ver la coagulación en tiempo real.
Entonces tiene como varias partes que nos permite evaluar si el paciente está en un patrón de hipercoagulación, de trombocitopenia, de hipofibrinogenemia, o de hiperfibrinolisis, entre otras. Este es muy útil para evaluar pacientes con hemorragias activas, con púrpura trombótica, con hemofilias adquiridas, con trombofilias adquiridas graves y también pacientes con coagulación transvascular diseminada, entre otras, ¿no? Y la gregometría que nos permite ver la actividad de las plaquetas. Y esto es algo muy importante que tenemos que ver. Cuando hablemos ahorita de antifosfolípido, las plaquetas son sumamente falsas realmente en una biometría hemática. Tú no puedes saber realmente el número de plaquetas. Si uno se hace una muestra de plaquetas de un brazo y de otro, las plaquetas, pues varían porque depende de dónde estén. No es como que estén en la misma concentración en todos lados. Y las plaquetas que funcionan ni siquiera son las que tú le sacas a la muestra. Tú tienes tres partes de tres compartimentos donde viajan las plaquetas. Unas que viajan pegadas al endotelio, otras que viajan pegadas al eritrocito y otras que viajan en medio de esos dos. Las plaquetas que viajan en medio de los dos, del eritrocito y el endotelio, son las plaquetas que tú puedes medir. Pero finalmente esas plaquetas no sirven de nada. Las que te sirven son las que están pegadas al endotelio. Entonces esas plaquetas son las que finalmente nos sirven a nosotros para ver. Es por eso que hay pacientes con 1000 plaquetas y nunca sangran. O, por ejemplo, pues la que tenemos en la 44, que pues, tiene púrpura trombótica con 6000 plaquetas y no ha sangrado nada. Entonces, en estos casos, es porque a veces la cuenta de plaquetas no es precisamente real. Entonces, obviamente, si tienes 0 plaquetas, pues sí, seguramente en tu subendotelio, pues, bueno, en tu endotelio, pues tienes muy poquitas también, pero pues tienes algunas, por eso no estás sangrando con cualquier estímulo como tomarle una muestra. Pero bueno, entonces, en este punto podemos ver esta imagen de aquí. Quizás alguna vez se han preguntado cómo rayos hacen los tiempos de coagulación. El problema de los tiempos de coagulación, y que lo vamos a evaluar ahorita, cuando veamos un paciente con síndrome antifosfolípido, es que, por ejemplo, en una glucosa, si tú mides una glucosa, tú estás midiendo un elemento. Y estás midiendo un elemento y, por ejemplo, agarras a 1 millón de personas relativamente sanas o que tú consideras que son sanas y las englobas en una campana de Gauss para ver una distribución normal. Y dices, ¿sabes qué? Estas personas no tienen diabetes y pues la glucosa va en dos desviaciones estándar de un rango de 80 a 110. Por lo tanto, ese es tu rango esperado como normal, ¿no? 80 a 100, 80 a 110, si quieren, ¿no? Pero eso pues tiene un buen valor predictivo porque pues nosotros estamos midiendo un elemento. El problema es que en los tiempos de coagulación no estás midiendo un elemento, estás midiendo 8 y 5 elementos. Entonces, ¿cómo puedes saber? O sea, puede ser que una persona tenga un, una deficiencia de la actividad del factor 8, pero esté compensada con el factor 9, con una hiperactividad del factor 9 y por lo tanto sale normal el TTPA. Entonces, finalmente tú no lo puedes saber. Finalmente, eso es algo muy importante porque cuando se te prolonga un tiempo de coagulación, pues tienes que evaluar bien qué está pasando y tienes que ver bien hacia qué factor te apunta con algunas pruebas que vamos a ver más adelante. Esta, esto es algo muy importante también porque también a nosotros nos permite saber realmente cómo aplicar los tiempos de coagulación. Ahora bien, los tiempos no se miden en rango. Eso es algo que está súper mal en todos los laboratorios y la verdad es que yo tampoco lo sabía hasta hace poco. No se usan en rangos. Los tiempos se usan en un rango, bueno, en un punto de corte muy, muy, muy específico que es 2 para el TP y el TT y 3 para el TTPA por encima del testigo, ¿ok? Entonces, ¿qué es un testigo o un pool, como también se le conoce? Tú, por ejemplo, de los donadores que llegan a McGregor, lo que haces es que si tú tienes todos esos donadores, tú asumes que los donadores son sanos y mezclas todos esos plasmas y les corres tiempos de coagulación. Esos donadores vienen de una población similar a la población de pacientes que tú atiendes, por lo tanto tienen las mismas características de altura sobre el nivel del mar, de exposición a factores ambientales, o se espera que tengan las mismas, ¿no? Entonces, de esta manera, tú dices, bueno, ¿y qué tal y una persona tiene una deficiencia del 9, pero entonces si lo combino con el plasma de alguien que tiene hiperactividad del 9, pues los compensaría.
De manera que mientras más pacientes utilices para hacer tu mezcla de plasma o pool, pues vas a generar un plasma muy compensado y muy cercano a lo normal. Aunque en realidad pues nunca puedes saber qué es normal, ¿sale? Y bueno, cuando tú tienes esta situación, tú formas tu pool. Ese pool o testigo es en el que te vas a basar y se debería de repetir como cada 20 días más o menos o cada semana, idealmente porque pues va cambiando, incluso con el tiempo va cambiando un poquito tu rango. Entonces siempre es importante que cuando se reporten unos tiempos de coagulación, se reporten con respecto a testigos para que tú veas. No es como que, tiene 15 de TP, pero el rango es hasta 16. No, espérate, ¿cuánto es el testigo? Pero si tu testigo es 12.8, pues en realidad está bien prolongadote, ¿no? Y y vamos a ver eso. Ahora, algo muy importante, ¿qué cosa es esto de la tromboplastina? La tromboplastina es lo que tenemos en la imagen de su izquierda. La tromboplastina es una combinación de factor tisular con fosfolípidos, ¿sale? O aquí necesito que pues sí tengamos muy bien en cuenta porque a veces puede prestar a confusiones por las palabras. La tromboplastina sirve para evaluar el TP, ¿ok? La tromboplastina sirve para evaluar el tiempo de protrombina. Una, un tubo de tiempos de coagulación tiene citrato precisamente para quelarte todo el calcio que tú puedas tener y evitar que se coagule la muestra. Entonces lo que vas a hacer es, dices, ok, ¿qué necesito yo para activar mi cascada de coagulación de la fase fluida? Necesito factor tisular para activar mi factor 7. Necesito fosfolípidos para que se anclen ahí con los residuos de serina de mis factores de coagulación. Y necesito calcio como cofactor, ¿no? Entonces, el calcio lo que lee con el citrato. Entonces, lo que hacen es que sacan la sangre, le agregan la concentración de calcio, este, que esperada de que más o menos tiene el paciente, 8 miligramos mililitro, un poquito más es lo que es, 8 miligramos decilitro, perdón, un poquito más, es lo que le agregan, ahí varía. Y le agregan la tromboplastina, que es la combinación de factor tisular con fosfolípidos. De esta manera este, te permite activar el factor 7 y evaluar el tiempo de protrombina y por lo tanto la vía extrínseca porque estás haciendo trombina vía factor 7, ¿ok? Pero entonces, si tú tienes el calcio con el factor tisular y el fosfolípido, tienes una tromboplastina activada. La tromboplastina activada sirve para hacer el tiempo de protrombina. Pero del lado de la derecha, lo que tenemos aquí es calcio y fosfolípidos, o sea que nuestra tromboplastina está incompleta, ¿sí? Porque le quitamos el factor tisular. ¿Para qué le quitamos el factor tisular? Pues para que el 7 no se meta y no nos estorbe. De esta manera vamos a hacer que el calcio y los fosfolípidos nos activen solamente el factor, el quininógeno de alto peso molecular y la precalicreína y el factor 12 y nos prendan la vía intrínseca. Como le quitamos el factor tisular, entonces ya no es tromboplastina, ahora es tromboplastina parcial. Ajá, entonces, por esa razón, o incompleta. Y como tiene calcio, está activada. Entonces, tromboplastina parcial activada. Y esta nos sirve para evaluar la vía intrínseca. Entonces, la tromboplastina completa nos sirve para evaluar el TP vía extrínseca y la tromboplastina parcial activada nos sirve para evaluar la vía intrínseca, ¿sale? Y la parte de abajo, pues, es el tiempo de trombina, que básicamente es agregar trombina y ver en cuánto tiempo se forma el coágulo de fibrina. Y es para evaluar ya común. Entonces, pues más o menos espero que haya quedado clara esta parte, porque entendiendo población así como las bases y la fisiología, antifosfolípidos termina siendo muy sencillo. Y finalmente nosotros lo que podemos ver es que los porcentajes de actividad del TP y TTPA, pues sí dependen mucho como tal de lo que puedas tener, ¿no? Si se dan cuenta, en las líneas punteadas del lado izquierdo, si tienes actividades de factor 2 o factor 7, pues es lo que más se relaciona con los porcentajes de actividad. Si tienes tumbados todos los factores K dependientes, pues finalmente lo que vas a tener es un poquito más disminución, vaya, del porcentaje de actividad. Misma situación funciona con la vía con el TTPA. Algo muy importante es lo siguiente. Fíjense que con el TP, el factor 2 o el factor 7, no nos va a dar si se ponen deficientes, no nos va a dar una disminución tan grave como tal del TP.
comparado, tendría que tener una deficiencia de todos los factores de la vía extrínseca para que tuvieras un porcentaje de actividad muy bajo, por lo tanto un TP muy prolongado. Pero en el TTPA, con que tengas con que tengas una deficiencia del 8 o el 9, luego te lo va a prolongar. Entonces, eso es algo muy importante porque cuando tú evalúes el TP, pequeños cambios pueden estarte significando ya una deficiencia de alguno de estos factores o una inhibición de estos factores. Y en el TTPA, pues es un poquito más aparatos. Entonces, bueno, cuando tú evalúas la hemostasia, pues como habíamos comentado, el TP tiene que estar 2 segundos por encima del pool, es como límite máximo. El TTPA 3 segundos por encima del pool y el tiempo de trombina 2 segundos por encima del pool. Y aquí en estas tablas aparecen pues como causas que puedes tener de que desde que estén aumentando estos tiempos de coagulación con respecto a sus testigos. ¿Vale? Obviamente en el TP, pues enfermedad hepática, deficiencia de los factores K dependientes, vitamina K, hipofibrinogenemia, anticoagulantes e inhibidores de la vitamina K, o algunos anticoagulantes antitrombina y antifactor 10 activado, también pueden llegarte a prolongar el TP. Y el TTPA, pues, antagonistas de vitamina K sobre anticoagulados pueden prolongarte el TTPA también, o déficit congénito de los factores de la vía intrínseca, tratamiento con heparinas, tratamientos con inhibidores de trombina, etcétera. Y el tiempo de trombina básicamente se centra en hipofibrinogenemia, disfibrinogenemia, heparinas no fraccionadas, vivalirudina, irudina y inhibidores adquiridos de tipo antitrombina. De inhibidores adquiridos de tipo antitrombina, ahorita vamos a hablar mucho de eso porque uno de ellos es el anticoagulante lúpico. Entonces, bueno, esta imagen de aquí es un tromboelastograma. El tromboelastograma nos permite a nosotros evaluar la coagulación en tiempo real. Consta de varias partes. La parte R, que es la parte que está hasta su extrema izquierda. La parte R o tiempo de coágulo, el tiempo de formación de coágulo, bueno, tiempo de coágulo, más bien tiempo de coagulación o R, es una latencia en la cual vas a empezar a formar fibrina. Esto generalmente va a estar prolongado en pacientes que tengan deficiencia de factores y va a estar muy corto en pacientes que tengan un estado hipercoagulable o protrombótico. Esto es muy importante porque generalmente la imagen que nosotros vamos a ver acortada nos va a hablar de un estado de protrombosis y alargado de un estado de anticoagulación o de deficiencia de factores. Depende de la concentración de los mismos, ¿vale? Después tenemos el tiempo de formación total del coágulo o el tiempo K. Esto finalmente es la acción en la cual el coágulo empieza a formar fuerza, que es el tiempo en el que pasa de 2 milímetros a 20 milímetros de apertura del tromboelastograma. Esto finalmente depende de que se empiecen a formar los monómeros de fibrina y se empiecen a unir entre ellos, ¿vale? Pero en esta parte todavía tenemos este, una fibrina insoluble. Posteriormente llega el ángulo alfa. El ángulo alfa generalmente nos va a hablar de la rapidez del entrecruzamiento de la fibrina y depende del factor estabilizador de la fibrina. En este punto es cuando nosotros podríamos trombolizar o no, dependiendo de la amplitud del ángulo alfa. Ya los valores, pues es asunto de otra clase en realidad, pero nada, más quiero que se familiaricen con la imagen. La amplitud máxima, esta pues depende igual de las plaquetas, sobre todo, y de los niveles de fibrinógeno. Y pues finalmente esto lo que nos va a hacer es, depende de la unión de la glicoproteína 2B3A, ¿vale? Y pues el fibrinógeno, ya saben, esto es lo que nos va a alterar. Cuando tenemos la amplitud máxima muy disminuida, habla de hipofibrinogénemia o trombocitopenia, dependiendo de lo que estemos viendo. Y la trombocitopenia, recordemos que puede ser funcional, o sea, puedes tener plaquetas normales, pero con calidad mala o actividad de plaquetas muy baja o nula y puede generarte una disminución de la amplitud máxima en el tromboelastograma. Y finalmente el M60 y todo lo que va después de eso, pues finalmente nos habla de la fibrinólisis. Tenemos lisis 30, MA30, M60, que son los tiempos de fibrinólisis que vamos a tener. Los pacientes que tienen lo normal es que, si se dan cuenta, se abre la coagulación y después de la amplitud máxima empieza a caer. Hagan de cuenta que lo grandote es el coágulo, o sea, la parte que parece como una pepita, la parte más gorda es el coágulo como tal. Y ya cuando empieza a caer ya es la fibrinólisis. Si no empezara a caer, entonces ese paciente no está teniendo fibrinólisis adecuada y permanece el coágulo formado y pues ahí sí nos están hablando de un estado súper trombótico sin fibrinólisis.
Sin embargo, si apenas se forma el coágulo, por ejemplo, allá a la altura del ángulo alfa y de repente luego cae y se vuelve a cerrar como al principio en la R y se queda así cerrado luego, estamos hablando de un estado de hiperfibrinolisis que tendríamos que revertir con ácido tranexámico. Entonces, depende mucho de la imagen que veamos nosotros en el tromboelastograma sobre las decisiones terapéuticas que podemos tomar. No hay en muchos lugares, pero cada vez está más disponible esta herramienta. En los hospitales privados ya se encuentra y y pues básicamente es lo que se tiene. ¿Sale? Entonces, eso es lo que necesitaba que vieran de esta parte, ¿no? Entonces, hablando un poquito ya de las trombofilias, pues son trombofilias primarias. La más común, pues, es factor 5 de Leiden. La, el factor 5 de Leiden, la deficiencia de la proteína COS, las plaquetas pegajosas, la mutación del gen de la protrombina, que es G2021 0A, la deficiencia de antitrombina 3 y la hiperhomocisteinemia, ya sea por cualquiera de las dos mutaciones que están ahí. Y las adquiridas, finalmente, pues el síndrome antifosfolípido, la hiperhomocisteinemia adquirida y la hipofibrinolisis adquirida como las principales trombofilias adquiridas que nosotros tenemos que buscarle a los pacientes. El síndrome de anticuerpos antifosfolípido, pues es una trombofilia autoinmune que va a generarse por la presencia de tres anticuerpos circulantes, que en realidad son más, pero pues son los tres anticuerpos principales que están asociados, que son anticuerpos antibeta 2 glicoproteína 1, el anticoagulante lúpico, y los anticuerpos anticardiolipinas, que esto va a generar un cuadro de trombosis recurrente y comorbilidades obstétricas, que generalmente pueden ser preeclampsia, partos pretérminos, restricción del crecimiento intrauterino, este, trombosis en el embarazo, pérdidas gestacionales recurrentes, etcétera, y pues el espectro más grave que es el SAF catastrófico con disfunción multiorgánica, pero pues es el más raro de todos. Y pues los espectros pues son finalmente eso, pueden darte espectros desde trombosis arterial, trombosis venosa, puro comorbilidad obstétrica o el catastrófico. Y siempre se tiene que evaluar porque tenemos dos tipos de síndrome antifosfolípido, el síndrome primario y el secundario. El primario pues es la presencia de los anticuerpos, trombosis y ninguna otra autoinmunidad asociada. Y el secundario es todas las que se dan en el contexto de otra enfermedad autoinmune asociada, principalmente artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, valvulopatías, infecciones incluso, ¿vale? Eso es importante porque no necesariamente sea autoinmune, puede ser infecciones graves, valvulopatías, endocarditis, etcétera, que puedan generar títulos altos de anticuerpos antifosfolípido y cuadros de trombosis recurrente. Entonces, finalmente, la epidemiología, pues, algo muy importante que tenemos que saber es que solamente la presencia de antifosfolípidos no implica SAF, aunque en el contexto de una persona con otra autoinmunidad sí se tiene que tomar en cuenta. En general, para el SAF primario, la pura presencia de antifosfolípidos no implica que tengas ese diagnóstico. La incidencia acumulada es de 5 por cada 100,000 pacientes año, y la verdad es que pues es poco, y la prevalencia de 40 a 50 por cada 100,000 pacientes. Y afortunadamente el SAF catastrófico se da en realmente pocos casos, ¿vale? Y algo muy importante que tenemos que saber es que la presencia de estos tres anticuerpos antifosfolípidos en la población general, pues es normal en algunas personas y se va a presentar sobre todo en personas que han tenido un evento trombótico por otras causas. Esa es la razón por la cual tú no puedes evaluar en un momento cero, en un tiempo cero, la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Si la persona acaba de infartarse, acaba de tener algún evento vascular cerebral, alguna otra situación, en ese momento va a generar anticuerpos antifosfolípidos, pero eso no significa que tengas SAF. Tienes que evaluarlo en tiempo cero y a las 12 semanas. Y si tienes presencia de los anticuerpos antifosfolípidos a las 12 semanas, entonces ya lo consideras como títulos positivos, ¿vale? Y pues aquí tenemos la prevalencia, ¿no? 13% de los pacientes con EBC, 11% de los pacientes con infarto de miocardio, 9.5% de los pacientes con trombosis venosa y 17% de las mujeres menores de 50 años con EBC. Entonces, aquí vemos los tres anticoagulantes los tres anticuerpos, perdón, los tres anticuerpos más prevalentes, antifosfolípidos reconocidos, y pues la prevalencia que tienen realmente en la población general y en los pacientes desde los pacientes sanos hasta los pacientes que tienen las otras comorbilidades como lupus, pérdidas gestacionales, trombosis arterial, trombosis venosa, pero que no necesariamente implican el diagnóstico de síndrome de anticuerpos antifosfolípido, ¿vale? Las causas secundarias
pues finalmente son colagenopatías, lupus principalmente en el 25 al 50%, púrpura autoinmune, anemia hemolítica autoinmune, artritis reumatoide, Sjögren, enfermedades del tejido conectivo y miopatías inflamatorias. Infecciones principalmente sífilis, Lyme, citomegalovirus, Epstein-Barr y las hepatitis virales y VIH y virus de varicela zoster. Algo muy importante es que, y como dato curioso, es que hablando de la sífilis, los, la reacción de reagina, el RPR que se hacían de las pruebas treponémicas, hace reacción cruzada con los anticuerpos antifosfolípido. Entonces, muchas personas que se detectaron inicialmente los anticuerpos antifosfolípido cuando se descubrieron y al final se estandarizaron sus criterios en Sapporo en los 80s, lo que hicieron fue que daban positivos a sífilis aún sin tener sífilis. O sea, tenías pruebas treponémicas positivas en pacientes con trombosis y empezaron a asociar a ese tipo de pacientes como que tenían una sífilis con variante trombótica, pero en realidad eran anticuerpos antifosfolípidos, específicamente el tipo beta-2-glicoproteína 1, que hace reacción cruzada con el reactivo RPR de las pruebas treponémicas. Entonces es algo como muy interesante. En cuanto al cáncer, pues los trastornos linfo y mieloproliferativos son los que se asocian a este síndrome. Y también fármacos. Puedes tener también este síndrome de anticuerpos antifosfolípido inducido por fármacos, como pues cualquiera de los que vienen aquí, ¿no? En esta lista. Entonces, finalmente, lo que vamos a ver aquí es un esquema que pues habla, como en todas las enfermedades autoinmunes, de la teoría del first hit y second hit, ¿no? Lo mismo que en todos lados. Ahora, lo que quiero que vean es el esquema de arriba. Entonces, el esquema de arriba tiene una beta-2 licoproteína 1 hecha bolita. ¿Qué significa que está hecha bolita? Cuando está hecha bolita, tiene ocultos sus residuos de serina. Y esto es sumamente importante por lo que comentamos hace rato, porque cuando tú tienes el residuo de serina este, eh, oculto, no anclas ningún factor de coagulación, ¿sale? Entonces no puedes generar coagulación. Entonces llega el anticuerpo antibeta-2-licoproteína, que es el que meten aquí, pero también funciona lo mismo para el anticoagulante lúpico y el anticardiolipinas. Y lo que hace es que cambia la conformación de la beta-2-licoproteína 1 o del fosfolípido que esté agarrando. Esta conformación lo que va a hacer es unir los factores de coagulación a ese lugar porque expone el residuo de serina y además hace que se exprese una cosa que se llama anexina 2 que se une al fosfolípido activado y junto con los correceptores que son el RP8 y los receptores TOL que están ahí escritos, activan vías de transducción endotelial y a nivel plaquetario para que empieces a generar tromboxano A2, expreses factor tisular y generes pues el fenómeno trombótico. Pero algo muy importante aquí, el antifosfolípido como tal, el anticuerpo, bloquea la glicoproteína. Es un anticuerpo que su función como tal sería inhibir la glicoproteína. Entonces tú te quedas pensando, bueno, si yo bloqueo mi fosfolípido, pues ¿por qué me tromboso, no? Si lo estoy bloqueando y no puede haber coagulación. Porque lo que sucede aquí es que tú al bloquearlo, lo desdoblas. Cuando lo desdoblas, expones la serina y ya se hace todo el relajo que les comenté hace rato. Por eso quería que les quedara muy clara esa parte. El first hit como tal se refiere a la sola presencia de anticuerpos antifosfolípido. Esto no necesariamente implica que la pura presencia vaya a activarte toda la coagulación. Los puedes tener ahí volando, pero no necesariamente la va a activar. Necesita de otras cosas. Necesitas que además de eso tengas una lesión vascular y esa lesión vascular tiene que estar mediada por complemento y por otras interleucinas. Aquí es algo muy importante. La trombina se va a prender siempre que tú tengas activada la coagulación, activado el endotelio, activadas las plaquetas, pero también se va a prender siempre que tú tengas inflamación. Entonces, siempre que tú generas inflamación y que liberas interleucina 6, TNF-alfa, lo que tú quieras, que tengas citocinas proinflamatorias, vas a activar las células endoteliales. Esto va a ser tanto que se exprese factor tisular, o que se rompa la célula y exprese el factor tisular, o también va a hacer que se cambie de conformación el residuo de beta-2-licoproteína o de las cardiolipinas y esto genere que se exponga el residuo serina y pues se active la coagulación. Si a esto le agregamos que están previamente sensibilizados con el anticuerpo antifosfolípido, entonces el anticuerpo antifosfolípido más la, este, la inflamación que ya teníamos encima va a generar dos cosas.
Primero, la pura presencia del anticuerpo antifosfolípido no es suficiente para activarnos toda la cascada a gran escala. A lo mejor haría un microtrombo ahí que no tendría mayor problema. Pero si a eso le agregamos el second hit, que te implica una activación de complemento y coagulación por lesión vascular de la manera que tú quieras, que aquí pues hay muchas teorías, dicen que pues a lo mejor un trauma, algún estresante, cirugías, etcétera. Entonces esto lo que va a hacer es prender vía complemento toda la inflamación y esa inflamación va a aumentar dramáticamente las concentraciones de trombina y entonces sí, va a potenciar y amplificar totalmente, como hemos visto, todo el estado procoagulante in situ que estamos teniendo debido al anticuerpo antifosfolípido. Entonces esto nos va a generar que finalmente formes un trombo gigante. Y entonces el resultado es trombosis. ¿Ok? Entonces finalmente lo que nosotros tenemos aquí es que además de eso, como es un anticuerpo finalmente contra algo, este anticuerpo va a fijar complemento, ¿no? Y el que tenemos más importante aquí es el complemento de la fracción C5 y C5A. Porque recuerden que el C5A se pega y el C5B se va y se mete con el complejo de ataque de membrana hasta el C9. Y lo que va a hacer es hacer un hoyo en donde esté siempre que se una el complemento, pues va a activar todas las células del sistema fagocítico mononuclear y también los neutrófilos, va a activar que se secreten especies reactivas de oxígeno que van a hacer un ciclo vicioso porque esto lo que va a hacer es activar el endotelio. Si activa el endotelio a este nivel, pues va a expresar más residuos de serina que van a fijar más factores de la coagulación y pues es un ciclo que se perpetúa. No sé si me explique aquí, espero que sí. Y esto finalmente va a hacer que el complemento se fije a los anticuerpos como tal y que este complemento, pues el C5B, el C5 pues se descinda en C5A y C5B y el C5B se fije con el resto del complejo de ataque a la membrana, haga un hoyo en el endotelio como tal o en la plaqueta o en donde esté y esto genere también, este, pues, em, pues más activación, ¿no? Más activación, más exposición de factor tisular y todo. Eso también tiene un componente a nivel obstétrico, porque en el nivel obstétrico lo que va a hacer también es dos cosas. Va a hacer que el trofoblasto como tal hiperprolifere y genere un estado de un estado hiperplacentario finalmente, por decirlo así. Va a aumentar la síntesis de hormonas placentarias porque va a generar que se empiecen a formar por acción de los neutrófilos y los monocitos a nivel del trofoblasto, traducción de genes que va a terminar en dos cosas, en inflamación, con secreción de interleucina 1b, interleucina 8, y activación de factor de crecimiento vascular endotelial. Entonces, eso es algo muy importante, porque ¿qué pasa si el trofoblasto genera más vasos sanguíneos de la cuenta? Pues el trofoblasto va a invadir el útero con vasos sanguíneos anormales y esto va a generar una disfunción endotelial uterina que va a irse hacia todos lados y va a pasar dos cosas, insuficiencia uteroplacentaria y enfermedad hipertensiva del embarazo de tipo preeclampsia, eclampsia o síndrome de HELP. Entonces, finalmente, esto pues va a generar tanto pérdidas gestacionales como restricción del crecimiento intrauterino, como abortos recurrentes, preeclampsia, etcétera. ¿Sale? Entonces, esto es muy importante porque nosotros podemos tener todas esas comorbilidades por esta situación de alteración del endotelio que tenemos en esta enfermedad. Es una mera enfermedad del endotelio esta. Entonces, a veces pues, nos quedamos pensando, ¿a qué rayos sirve los fosfolípidos aquí, no? Específicamente la beta-2-glicoproteína 1, que es uno que se ha estudiado bastante. En condiciones normales, sin que se desdoble ni nada, la beta-2-glicoproteína 1 pues hace una inhibición de la activación de la vía intrínseca de la coagulación, ¿no? Inhibe la actividad protrombinasa de las plaquetas, inhibe la agregación plaquetaria. En condiciones normales y si están en su forma dobladita, así como debe estar, la beta-2-glicoproteína 1 puede hacer una acción anticoagulante como tal. Las anticardiolipinas y como los otros fosfolípidos de membrana que tienes, sí sirven específicamente este, para que actives la coagulación. La beta-2-glicoproteína lo hace si la desdoblas y expones sus residuos, pero si la mantienes dobladita como tal, lo que sucede con esta proteína es que hace un efecto antiinflamatorio como tal y anticoagulante. Para fines prácticos hay que entender que trombosis va de la mano con inflamación y viceversa. Entonces, cuando tú bloqueas este fosfolípido con el anticuerpo anti-beta-2-glicoproteína 1, haces dos cosas. Lo desdoblas, expone su residuo serina y aparte de todo, lo bloquea su acción anticoagulante y antiinflamatoria.
Entonces, esto es algo muy importante porque pues finalmente esto también nos traduce mucho de lo que sucede, ¿no? Regresándome a la diapositiva anterior, el papel del C5A y C5B es muy importante porque se ha estudiado recientemente el papel de inhibidores de C5, sobre todo en la versión obstétrica y catastrófica del síndrome antifosfolípido, ¿vale? Es el eculizumab y se ha estudiado para esto en series de casos y pues ha tenido algún éxito. Entonces, los anticuerpos que son asociados con más frecuencia al síndrome antifosfolípido son anticardiolipina, y recordando que las cardiolipinas son fosfolípidos aniónicos antigénicos que se usan normalmente en la prueba regínica de sífilis, y por eso dan reacción cruzada con esta y la beta-glucoproteína. Ahorita vamos a ver por qué. Normalmente, pues los anticuerpos que se usan, pues son IgG, IgM o IgA, y pues las unidades que se utilizan para eso, pues es una, el más del percentil 99, que es como lo más fácil, y la otra, las unidades G y las unidades M, dependiendo del anticuerpo que estés evaluando, de acuerdo al consenso de Sydney del 2006, que fue el más actual que se hizo, pues, para esto, ¿no? Y la beta-glucoproteína 1, pues, lo que hace es que se une a las cardiolipinas como tal y a las fosfatidilcerinas de carga negativa. Protege de que haya una activación de la coagulación. Y finalmente, pues inhibe la activación plaquetaria, inhibe la coagulación por vía intrínseca y también inhibe la agregación plaquetaria como tal, ADP dependiente. Los anticuerpos anti-beta-glucoproteína nos van a exponer más cardiolipinas, por eso finalmente reaccionan con las pruebas regínicas de sífilis, y pues va a quitar nuestro efecto protector y anticoagulante de la beta-glucoproteína 1 y nos va a exponer los residuos de serina tanto de las cardiolipinas como de la beta-glucoproteína, y finalmente esto va a fijar factores de coagulación y va a prender la cascada de la coagulación en todos los sentidos. Las unidades igual, pues percentil 99 se presentan también en unidades M y en unidades G, de acuerdo al consenso de Sydney del 2006. Entonces, esto es algo muy importante, este esquema que sigue es lo que tenemos que hacer cuando vayamos a evaluar a un paciente que tiene los tiempos prolongados. Y algo muy importante aquí, quédense con esto, ahorita les explico bien qué onda, pero la, las pruebas de coagulación están prolongadas en los pacientes con antifosfolípidos, y eso no implica que estén anticoagulados. Hacen anticoagulación in vitro, pero hacen procoagulación in vivo. ¿Ok? Entonces, cuando tú tienes un paciente que tiene prolongación de los tiempos de coagulación, específicamente el TTPA, lo que tienes que hacer es una prueba que se llaman correcciones y ilusiones, que vamos a hablar más adelante. Esto nos va a permitir, este esquema dice, nos va a permitir ver dos tipos de patrones. Un patrón de deficiencia de factores y un patrón de inhibidor adquirido o inhibidor natural de los factores de coagulación. Entonces, esto es muy importante porque es la prueba que nosotros vamos a utilizar para identificar uno de los tres anticuerpos antifosfolípido, que es el anticoagulante lúpico, ¿vale? Entonces, las correcciones y ilusiones finalmente se hacen con ciertas fórmulas, que son el índice de corrección del TP y el índice de corrección del TTPA. Básicamente es lo siguiente. Tú tienes un TTPA, vamos a suponer, tienes un TTPA prolongado. Entonces, lo que tienes que hacer es que lo tienes que diluir con solución salina normal. Entonces, lo diluyes 1 a 1, 1 a 2, 1 a 4, 1 a 8, y al mismo tiempo diluyes un pool. Entonces tú tienes un pool testigo. Vamos a suponer que tienes TTPA de 35 con testigo de 30. Entonces diluyes 1 a 2, entre que le echas mitad y mitad, ¿no? Mitad de agua y mitad de plasma. Entonces diluyes con suero normal, con salina normal, 1 a 2, de manera que tu testigo ahora tiene 55 y tu paciente ahora tiene 78. Entonces, si se dan cuenta, y conforme más diluyendo, más va prolongando el TTPA, perdón, con respecto al testigo. Es normal que al diluir lo prolongue, sí, pero normalmente cuando lo diluyes más, el que tiene mayor deficiencia, en teoría, va a prolongar aún más. Entonces aquí tenemos un TTPA del paciente que prolonga muchísimo más de lo esperado con respecto al testigo. En este punto no puedes saber qué tiene. Tienes que tener dos cosas. Entonces tienes que hacer una cosa que se llama el TTPA de la mezcla menos el TTPA normal por 100 entre el TTPA del paciente. Esta fórmula nos va a dar un porcentaje.
básicamente, si varía en menos del 10%, se considera que corrige. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que lo que tú vas a hacer es una prueba de corrección. Una vez que tú diluyes y ves que el paciente cada vez prolonga más el TTPA o lo que estés evaluando con respecto al testigo, entonces tú dices, puedo tener un inhibidor o puedo tener una deficiencia de factores. Entonces lo que voy a hacer es que yo tengo un pool control que tiene todos los factores más o menos bien. Entonces lo que hago yo es que le pongo el pool control a mi muestra que está prolongada. Entonces mezclo mi muestra prolongada con el control de testigo que sé que está normal. Si con esto, y le vuelvo a correr unos tiempos. Si después de hacer esto, mi tiempo sale normal, entonces se considera que corrige o que varía en menos del 10% de acuerdo a la fórmula que está ahí. Pero básicamente, si sale normal, se considera que corrige. Y entonces eso me da ya un diagnóstico. Me dice que tengo una deficiencia de factores. ¿Por qué? Porque cuando yo prolongué, iba prolongando más porque es deficiente, pero yo al agregárselos, normalicé el plasma y me lo corrigió. Sin embargo, ¿qué pasa si no corrige? Si no corrige, significa que en el plasma de mi paciente yo tengo algo que me está bloqueando mis factores de coagulación porque aunque yo le avente factores, sigue prolongando tiempos. Entonces aquí se considera que tengo un patrón de inhibidor. Y este inhibidor depende. Si la prueba la hiciste con un TP, es un inhibidor de la vía extrínseca, y si la hiciste con un TTPA, es un inhibidor de la vía intrínseca. Entonces, esto es muy importante porque pues nos va a decir qué tipo de inhibidores tenemos. El problema aquí radica en que nosotros no podríamos saber si el inhibidor de la vía intrínseca es un inhibidor del 8, del 9, del 2, del 10 o de qué rayos es. Entonces vamos a hablar de una cosa. El anticoagulante lúpico es un inhibidor in vitro, pero que genera una activación in vivo. Lo que nos va a hacer el anticoagulante lúpico, que es el más, como un poquito más complicado de estudiar, el anticoagulante lúpico es un anticuerpo de tipo antitrombina, es un anticuerpo contra la trombina, ¿sale? Pero lo que va a hacer es que va a inflamarnos todo lo que está periférico a la trombina, pero va a activar más la trombina de lo que vamos a tener. Entonces, este anticuerpo, como tal, activa la trombina y genera coagulación vía trombina in vivo, pero cuando lo corres in vitro, me bloquea la trombina. Es un poquito complicado de hacer. Lo que quiero que me entiendan es que es un anticuerpo que actúa a nivel de la trombina, pero que genera un estado proinflamatorio y que finalmente me va a llevar a un estado protrombótico, pero si yo lo corro en un laboratorio, me bloquea la trombina y me prolonga los tiempos. ¿Cuál me va a prolongar? Los dos, pero me prolonga muchísimo más el TTPA. Cuando tú evalúes un paciente que tiene un TTPA prolongado en el contexto de antifosfolípidos, lo que tienes que hacer es diluirlo y corregirlo. Y lo que vas a ver es que cada vez diluye más y prolonga muchísimo más con respecto al testigo y que a la hora de que tú lo corriges con plasma normal, no corrige. Entonces tienes un patrón de inhibidor. Cuando tienes un patrón de inhibidor, entonces lo que sigue es decir, bueno, entonces ¿cómo voy a saber yo si mi inhibidor está antes o después del factor 10? ¿Sale? Porque mi anticoagulante lúpico está después del factor 10, o sea, es un inhibidor trombina. Entonces, si tengo un inhibidor trombina, necesito algo que se brinque los demás factores. Entonces, existen tres estudios, pero el más clásico, que es el que les voy a mencionar ahorita, pues es el estudio del veneno de víbora de Russell diluida. Y el veneno de víbora de Russell, el ensayo del veneno de víbora de Russell, lo que hace es activar el factor 10 directamente. Todas las víboras generalmente te matan porque te trombosan. Entonces, el veneno de víbora de Russell lo que hace es activar el factor 10, de manera que podemos evaluar lo siguiente. Suponemos que tenemos un tiempo prolongado, un TTPA prolongado, con un patrón de inhibidor en las correcciones e ilusiones. Si nosotros le ponemos el factor, no sabemos si es inhibidor del 8, que es el inhibidor activo más común, inhibidor del 9, o inhibidor del 10, o inhibidor de la trombina. No lo sabemos. Entonces lo que yo quiero hacer es, ¿sabes qué? Hazme algo, dame una prueba que se brinque todos los factores y nada más me deje libre la trombina. Le digo, pues uso veneno de víbora de Russell, porque esa sí o sí me va a activar el factor 10 siempre, no importa lo que haya antes del factor 10 o si tienes un inhibidor del 10, no importa, siempre me va a activar el 10. Entonces, si me activa el 10, lo único que queda adelante es la trombina, la protrombina, pues. Entonces, si activa el 10 directamente, le pones fosfolípidos encima
y activas el 10 con el veneno de víbora de Russell. Entonces nos deja nada más en el escenario de batalla fosfolípidos más trombina. Si el paciente genera, este, genera un retraso en la coagulación con todo y esto, entonces tienes un anticuerpo antitrombina, que es el anticoagulante lúpico. Y finalmente, cuando tú tienes, le agregues más fosfolípidos, coagulas al final, porque saturas como tal el anticoagulante lúpico, le agregas más sustrato de lo que el anticoagulante puede meter, y por lo tanto terminas coagulando. Entonces esas son sus dos partes del ensayo, ¿no? Pones el veneno de víbora de Russell y lo que añades es suero normal y vas a tener un retraso en la coagulación porque al activar el factor 10, como tienes presencia de anticoagulante lúpico, sigues sin coagular porque te bloquea la trombina in vitro. Pero si tú le pones más cantidad de fosfolípidos, finalmente vences entre sustrato y enzima, bueno, entre sustrato y anticuerpo, antígeno anticuerpo, perdón, vences entre antígeno y anticuerpo esa proporción y por lo tanto terminas coagulando. Esa sería la fase 2. Entonces, el paciente cuando tiene un anticoagulante lúpico te prolonga tiempos de coagulación con todo y el veneno de víbora de Russell que te prende el factor 10 directamente y cuando le agregas muchísima más cantidad de fosfolípidos, pues termina siendo un coágulo. Esa es la prueba del veneno de víbora de Russell, es una prueba diagnóstica después de las correcciones y ilusiones con patrón de inhibidor para que nosotros encontremos el anticoagulante lúpico. Esa es la más complicada de explicar. Espero que la hayan entendido. Entonces, todos estos son los anticuerpos antifosfolípido que puedes tener. Entonces, se dan cuenta, los antifosfolípidos pues pueden ser dependientes de beta-2-glicoproteína 1 o no dependientes de beta-2-glicoproteína 1. Y ahí puedes tener antiprotrombina, fosfolípidos, anexina B, antiproteína C y S, antieparinas, fosfolípidos no autoinmunitarios y los anti-beta-2-glicoproteína 1 pues tienes del tipo B que son anticardiolipinas sin actividad, anticoagulante lúpico del dominio B de la beta-2-glicoproteína, o el tipo A, que es el clásico anticoagulante lúpico que va a generarte una respuesta con el veneno de víbora de Russell, el tipo B, anticoagulante lúpico sin anticardiolipinas y un complejo antiprotrombina. Finalmente, todo esto lo puedes terminar evaluando con las otras dos pruebas, que son el tiempo de coagulación con caolín y y más el de víbora de Russell diluido, que es lo que ya hemos comentado, ¿no? Los otros dos anticuerpos, pues se hacen con inmunoanálisis de inmunoasociación, pues ELISA, pues finalmente, y ya es lo que vas a evaluar. Finalmente, los tres más importantes son el anticoagulante lúpico, anti-beta-2-glicoproteína 1 y anticardiolipinas. Entonces, para todo esto que les acabo de contar, pues, ¿qué nos va a dar de clínica? Pues nos va a dar de clínica principalmente trombosis venosa, complicaciones obstétricas, vemos que es lo más común, trombosis arterial y en el menor proporción, pero pues no menos importante, la variante catastrófica. La trombosis venosa, pues es sobre todo en miembros pélvicos, y algo muy importante es que al menos la mitad de los casos de los pacientes que dan trombosis venosa profunda en miembros pélvicos terminan haciendo embolia pulmonar. Esto es muy importante porque cuando nosotros vemos los scores de Wells y de Ginebra y a veces infraestimamos un poquito esto, que tengan antifosfolípidos, pero cuando tú haces tu evaluación preoperatoria por en Caprini, por ejemplo, tú evalúas el riesgo de trombosis y te evalúas si tienes presencia de antifosfolípidos o si tienes algunas otras trombofilias primarias como la mutación del gen de la protrombina, etcétera, ¿no? Y pues finalmente, en las obstétricas, pues lo que puedes tener es las pérdidas en el primer trimestre, que particularmente se dan entre las 10 y 12 semanas, y las pérdidas del segundo y tercer trimestre, que aquí finalmente se asocian a enfermedad, hipertensión del embarazo o a insuficiencia útero-placentaria con todo lo que ello implica. Y el catastrófico, pues se va a definir como 3 o más sistemas afectados y se da en el contexto de una microangiopatía trombótica. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos, pues son las variantes, de trombosis venosa como tal. Tenemos una trombosis de la barcoencefálica izquierda en la imagen de la izquierda. Acá en esta paciente, la imagen del medio, pues tiene una trombosis venosa subclavia izquierda y pues hacen una red venosa colateral muy característica, ¿no? Que va como desde ahí de la subclavia, vaya, y hacia adelante, ¿no? Hacia la piel, toda la circulación mamaria que tienes ahí, que se empieza a ser más evidente cuando los pacientes tienen una trombosis de la subclavia. Y pues la otra que pues es muy, muy evidente, la trombosis venosa profunda proximal del miembro pélvico izquierdo de la paciente. Entonces,
Esos son el típico que vamos a encontrar. También estos pacientes pueden hacer manifestaciones neurológicas. El solo hecho de tener anticuerpos antifosfolípido en el contexto de otra autoinmunidad, pues es un factor de riesgo para desarrollar enfermedad cerebrovascular. En general, por ejemplo, en lupus, la mitad de los pacientes que tienen antifosfolípidos, pues tienen afección del sistema nervioso central. Entonces es algo muy importante porque hacen síndromes neurovasculares de repetición. Vemos que el riesgo de síndrome neurovascular isquémico, el odds ratio, la razón de momios que se le calcula es de 13.6, con un intervalo amplísimo en realidad, pero pues es de 13.6 al final el que se utiliza como el riesgo en el contexto de otra enfermedad autoinmune y presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Y pues generalmente lo que vemos es que se localizan en arterias más pequeñas, son EVCs de pequeño vaso casi siempre, y pues es en la arteria sylviana y sus ramas más pequeñas. Y ya en menor proporción, pues es en cerebelo, ojo y en médula espinal, como esta imagen que tenemos de un EVC cerebeloso. Las manifestaciones cardíacas como tal, pues hay varias cosas. Generalmente hacen valvulopatías, desde vegetaciones estériles con insuficiencia, hacen manifestaciones coronarias, sobre todo en jóvenes, el 4% de los casos, hacen trombosis coronaria y ateromas ventriculares, pueden hacer miocardiopatía difusa y por lo tanto disfunción diastólica, y otras alteraciones como trombos intracavitarios o hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, obviamente. Entonces, esto finalmente es lo que van a hacer. Las manifestaciones dermatológicas de antifosfolípidos también son importantes verlo. El hígado reticular, la gangrena distal, que son las dos imágenes que aparecen aquí. Pero pues puedes presentar cualquiera de estos, desde úlceras cutáneas que pueden tener cualquiera de las variantes que van aquí, del pioderma gangrenoso, pseudovasculitis libeloide y úlceras cutáneas postflevíticas. Las lesiones pseudovasculíticas, necrosis cutánea, gangrena digital distal, flebitis superficial, melanodermia y ametodermia. Estas manifestaciones, pues, sí lo pueden tener. Y hay una cosa importante, el síndrome de Sneddon, que pues se puede ver en el 40% de los casos en algunas series, es una asociación del lívido reticular como el que vemos en la imagen que dice figura 8, que es un lívido reticular patológico que se asocia a episodios de trombosis cerebrales en el contexto de síndrome antifosfolípido, a síndrome de Sneddon. Entonces, pues básicamente para que lo tomemos en cuenta que estas son otras manifestaciones posibles en estos pacientes. Eh, en cuanto a las manifestaciones renales, pues finalmente hay una trombosis y estenosis de la arteria renal. También puedes tener también trombosis de las venas renales y alteraciones de la microcirculación, microangiopatías trombóticas, ¿no? Principalmente, y glomerulonefritis con o sin microangiopatía trombótica asociada. En cuanto a las hepáticas y digestivas, pues son las más infrecuentes, pero pues no está de más mencionarlas, que pues pueden ser infartos a cualquier nivel de los órganos, trombosis de las venas suprahepáticas, sino de Budd-Chiari, la isquemia intestinal, sobre todo en pacientes con SAF catastrófico, trombosis portal y la colecistitis isquémica. Entonces, esto es las alteraciones que pueden llegar a presentarse, pero son las más infrecuentes. Y hablando del SAM obstétrico, el SAM obstétrico pues, se caracteriza por pérdidas fetales recurrentes con un riesgo de momios mayor bueno, de 2.9 a 58 en pacientes que tienen anticardiolipinas y con 5 de odds ratio en pacientes que tienen anticoagulante lúpico. Esto es muy importante porque parece ser que las cardiolipinas, las anticardiolipinas, son los que más se asocian a abortos. Eso se puede hacer para cuando te evalúen una paciente embarazada con pérdidas gestacionales recurrentes, pues el que te da mayor valor predictivo para saber si va a poder embarazarse algún día o no, pues es el anticardiolipina, incluso por encima del anticoagulante lúpico. Si vemos la anticardiolipina con títulos elevados, tiene una especificidad del 88% para predecir abortos recurrentes, pero si está a títulos bajos, pues baja, ¿no? Baja a 45%. La realidad es que en el artículo que revisé no venía especificado hasta cuánto es un título elevado y hasta cuánto es un título bajo. Pero bueno, la muerte fetal pues puede ser por muchas causas, en realidad desde preeclampsia, desde presencia de los anticuerpos que ya hemos comentado, el papel antagonista contra la anexina B que habíamos comentado, que puede funcionar como un inhibidor del trofoblasto o una estimulante vascular endotelial del mismo trofoblasto, y la insuficiencia placentaria subyacente, y pues finalmente la presencia de los anticuerpos, ¿no? Aquí lo muy importante es que si tiene anticuerpos anticardiolipina o anticoagulante lúpico, tienes un riesgo de muerte fetal muy, muy alto, mayor al 90%, sobre todo si ya, aparte de esto, tuviste 2 o más abortos previos.
Entonces, pues, es algo importante por los riesgos que esto implica y pues el pronóstico obstétrico que le tenemos que decir a la paciente. La enfermedad de hipertensión del embarazo es por mucho la más común, el casi la mitad de las embarazadas presentan preeclampsia, HELP en el 12%, comparado con el 0,1% de la población general, y insuficiencia placentaria con RCIO en el 30% de los casos. Y el catastrófico finalmente pues tiene varios criterios. El catastrófico pues lo que tiene es una microangiopatía trombótica con disfunción multiorgánica. Entonces aquí pues los criterios que se utilizan, pues estos criterios son afección de al menos de 3 o más órganos, sistemas o tejidos, que las manifestaciones sean simultáneas en el transcurso de una semana y que tengas una evidencia histopatológica de microangiopatía trombótica con daño orgánico, o sea, en el órgano que estés evaluando, y confirmación biológica de antifosfolípidos, ¿vale? Entonces, aquí lo puedes definir en catastrófico definido, catastrófico probable, dependiendo de la cantidad de criterios que tengas, ¿no? Obviamente tienes que tener los 4 criterios si es definido y el probable tienes los 4, pero nada más tienes 2 órganos afectados. O cualquiera de las otras 3 opciones que aparecen en esta tabla, ¿sabe? Entonces, generalmente estos pacientes debutan con afección renal, insuficiencia multiorgánica, hipertensión maligna, encefalopatía, insuficiencia cardíaca aguda. Y pues la letalidad varía del 30 al 46%, incluso en pacientes con tratamiento, ¿sale? Entonces, esto es muy importante porque pues tiene una alta mortalidad del paciente con SAF catastrófico, ¿sí? Finalmente, los criterios que todos nosotros podemos utilizar, pues finalmente la sospecha clínica, ¿no? Aquí tenemos todos estos manifestaciones clínicas que podemos tener. Se dan cuenta, todo es insuficiencia orgánica crónica y y manifestaciones trombóticas, ya sea a nivel arterial o venoso, en diversas partes del cuerpo, ¿no? Y pues finalmente los anticuerpos que podemos utilizar, que son el anticoagulante lúpico y el antibeta-2-glicoproteína 1 y anticardiolipinas. Aquí pues te dice todos los ensayos que puedes utilizar y pues los puntos de corte que ya habíamos comentado. No nos vamos a detener más en este punto. Hay un artículo interesante que pues se hace referencia a los perfiles de fenotípicos, los fenotipos que puedes tener en el síndrome antifosfolípido. Entonces, he encontrado que, por ejemplo, nosotros podemos englobarlos en varios fenotipos. Fenotipo de trombosis arterial, fenotipo de manifestaciones neurológicas, fenotipo de trombosis venosa y fenotipo que no tiene trombosis, eventos trombóticos de más de 3 años y pues fenotipo de morbilidad gestacional. Todos estos fenotipos lo que van a estar asociados son a ciertos títulos de anticuerpos y los anticuerpos presentes que podemos ver en esa tabla con los respectivos riesgos por razón de momios que vamos a tener aquí. Entonces, pues finalmente se ha tratado de englobar en estos fenotipos. Lo más importante que tenemos que ver es que el paciente no necesariamente va a tener todos. Lo tenemos que englobar en fenotipo arterial, fenotipo neurológico, fenotipo venoso, fenotipo obstétrico, ¿sale? Y el fenotipo libre de eventos que nos va a servir para ver si nosotros continuamos o descontinuamos el tratamiento una vez que lo instauramos. Y pues los criterios de clasificación, como en todas las enfermedades reumatológicas, esos criterios de clasificación pues finalmente sirven para que tú con una alta sospecha de clínica de esta enfermedad, lo que vas a evaluar es que te cumplan y que te encaje como tal en lo que tú estás sospechando. Los originales eran los criterios de Sapporo y finalmente los que se modificaron fueron los criterios en Sydney, que son una modificación de los anteriores en el 2006. Y son estos que están aquí. Básicamente lo que te está diciendo es que tengas morbilidad en el embarazo, trombosis vascular, por lo menos 2, y bueno, mayor o igual a 1 de pequeño arteriales, y que tengas la presencia de los anticuerpos antifosfolípido. Pero la presencia de los anticuerpos antifosfolípido, como podemos ver aquí, tiene una condición. Tiene que estar en 2 ocasiones con 12 semanas de diferencia entre ellos. Y no vale si tú la evaluaste durante un episodio de trombosis. De hecho, se tiene que esperar de 6 a 12 semanas posterior al episodio de trombosis para que tú hagas tu primera determinación que tengas como válida. Eso es muy importante porque, pues, a veces decimos, es que ese trombosoide tiene antifosfolípidos positivos. Sí, eso es completamente normal en cualquier trombosis. Entonces, no vale en el episodio trombótico. Por esa razón, tenemos que tener al menos 2 o más ocasiones con 2 semanas de diferencia entre ellas, pero menos de 5 años antes eh, de las manifestaciones clínicas, ¿no? Como tal.
Entonces, pues aquí tienes pues tu presencia del anticoagulante lúpico en plasma, los títulos altos o de anticuerpos anticardiolipina o antibeta 2 glicoproteína del isotipo IgG o IgM. Y algo muy importante, importa más el IgG que el IgM, porque el IgM va a estar elevado en cualquier evento de trombosis y pues tal vez no importaría tanto. Pero la presencia de dos IgGs de cualquiera de estas que tengamos y el anticoagulante lúpico plasmático por veneno de víbora de Russell en dos ocasiones con 12 semanas de diferencia, pues ya nos daría ese criterio de eso para entrar en los criterios de clasificación de acuerdo a la clasificación modificada de Sydney del 2006. Y bueno, finalmente, para hablar del tratamiento, pues estos son los pilares del tratamiento que tenemos que ver. La anticoagulación oral a largo plazo, la elección de anticoagulante, la duración de la terapia, los pacientes refractarios que les vamos a hacer, y el SAP obstétrico, y pues ahorita hablamos del SAP catastrófico. Pues tú tienes que estratificarlos a la edad, factores de riesgo, riesgo de sangrado, etcétera. Tienes que ver qué anticoagulante le vas a dar. Por mucho, los anticoagulantes inhibidores de vitamina K y las heparinas son superiores a los anticoagulantes de acción directa. Es algo muy importante. Una persona con SAF no es muy conveniente tenerla con rivaroxaban, dabigatran, apixaban, porque generalmente estos pacientes hacen más recurrencia de eventos trombóticos al compararlos en estudios con los pacientes que se tratan con ABCs o con heparinas. Y pues siempre, siempre, siempre tener en cuenta como tal nuestras líneas, ¿no? Dos trombosis no provocadas independientemente de la causa es anticoagulación indefinida. Si es provocada, generalmente, aunque tenga antifosfolípido, pues lo tratas por 6 meses y revaloras, ¿no? Y si tienes antifosfolípidos más altos perfiles de alto riesgo para presentar mayores eventos trombóticos, pues también puedes considerar anticoagulación prolongada. Y en pacientes refractarios, sobre todo con antagonistas de la vitamina K, ahí lo que tienes que evaluar es primero que se la estén tomando bien, otra, quizás aumentar el objetivo o cambiar a heparinas de bajo peso molecular o asociar otros medicamentos como aspirina, hidroxicloroquina, estatinas y rituximab. Y el SAB obstétrico principalmente es aspirina con heparinas de bajo peso molecular o no fraccionadas. Y pues podrían llegar a utilizar hidroxicloroquina o prednisona en el primer trimestre o hasta inmunoglobulina intravenosa. Ya veremos un poquito más adelante. La estimación de riesgo, pues hay varias cosas que se han estado evaluando. Hay un estudio en 2013 que es el estudio del Score Gaps. El Score Gaps se hace en el contexto de enfermedades inmunológicas previas y la presencia de ciertas comorbilidades y ciertos patrones de anticuerpos que van a darte mayor riesgo de presentar síndrome antifosfolípido. Al final, en esa serie de estudios que hicieron con ese grupo grande de pacientes, pues evaluaron un montón de cosas de factores de riesgo que pueden ver en la tabla y pues su precisión para determinar la progresión a enfermedad, bueno, a síndrome antifosfolípido. Entonces, pues al final decidieron que pues podían tener una mayor sensibilidad y especificidad con las que están aquí, ¿no? Ya con la regresión análisis multivariado, encontraron que la dislipidemia, la hipertensión arterial, los anticuerpos anticardiolipina, IgG o IgM, beta-glicoproteína y antifosfolípidos totales y el anticoagulante lúpico nos daban cierta puntuación, de acuerdo al coeficiente beta que estaban utilizando, nos daban cierta puntuación en el score de GAPS propuesto. Al sumar esta puntuación, pues vieron que su sensibilidad y especificidad era muy buena, con 10 puntos como punto de corte del score de GAPS. No está estandarizado como todo, pero me pareció interesante ver cómo pues, realmente tiene un buen valor predictivo para que tú sepas si este paciente sí tiene un alto riesgo de presentar un síndrome antifosfolípido. Esto pues se hizo en pacientes que sí tenían autoinmunidad previa, pero pues es interesante porque pues en realidad lo que te están pidiendo es factores de riesgo de la población general. Y pues esto pues sí nos habla de que puedes tú asociar que el paciente con perfil de alto riesgo puede ser un paciente con anticoagulante lúpico, anticardiolipina y antibeta-glicoproteína 1, más hipertensión y dislipidemia, que estos pacientes podrían tener por estos dos factores de riesgo, acorde a este estudio, pues mayor riesgo de presentar eventos trombóticos y quizás en estos pacientes podrías considerar una anticoagulación más larga o indefinida con respecto a aquellos que tuvieran un score de GAP más bajo o que tuvieran menos factores de riesgo. También es importante, pues, estimar el riesgo de sangrado. El riesgo de sangrado, pues, primero, pues, que le estés metiendo aparte del anticoagulante, aspirina, que tengas más de 100 miligramos días de antagonista de vitamina K, que es un bueno, o sea, realmente es imposible. Que tengas más de 75 años, que hayas tenido una hemorragia grave, polifarmacia, cáncer,
leucariosis o un INR lábil. En pacientes particularmente con INR lábil sí puedes agregarles varinas mejor, hidroxicloroquina o estatinas, más que los antagonistas de vitamina K, porque pues son un poquito más fáciles de controlar por esta situación. En cuanto al espectro del SAF trombótico, generalmente todos tienes que hacerles un puenteo inicial antes de darles el antagonista de vitamina K. ¿Por qué? Porque recordemos que los primeros 3 a 5 días, generalmente los pacientes con warfarina senocumarina presentan inhibición mayor de la proteína C y S más que los otros factores K dependientes. Por lo tanto, los primeros días te dan un estado protrombótico, lo cual tienes que compensar con la otra heparina para hacer el puenteo. Posteriormente esto, tu INR objetivo con el ABK es de 2 a 3 y pues no se recomienda como tal utilizar anticoagulantes directos, inhibidores de trombina o del 10 activado, porque pues se ha observado mayor recurrencia de eventos trombóticos. La trombosis venosa no provocada, por lo menos 2 serían anticoagulación indefinida, y si es provocada, 3 a 6 meses y revalores, ¿no? Y en pacientes que negativicen y que tengan más de 3 años sin ningún evento trombótico y negativicen los anticuerpos antifosfolípido, podrías considerar suspenderlos y valorarlo, ¿no? Y en trombosis arterial, pues tú perdón, tienes 3 esquemas posibles. El INR de 2 a 3 con ABCAS de 3 a 4 o de 2 a 3 más aspirina. Y en pacientes que solamente tengan, por ejemplo, títulos muy bajitos de antifosfolípidos y hayan tenido un EBC, un síndrome neurovascular, esos podrías darles incluso aspirina si tuvieran un perfil de riesgo de sangrado alto. Y si es no provocada la trombosis, pues como tal, la trombosis arterial, que sería la mayoría de los casos, pues se considera de duración indefinida este tratamiento. Pacientes refractarios a warfarina, pues primero tienes que aumentar la meta INR de 3 a 4. Otra opción es asociar ácido salicílico a 100 miligramos al día. Otro es continuar con meta de 2 a 3, pero asociar hidroxicloroquina o estatinas o utilizar anticoagulantes alternativos como heparinas de bajo presión molecular o heparinas no fraccionadas intravenosas. Y nuevamente no se recomiendan los de acción directa y otros utilizar gamma-globulina o rituximab, 375 miligramos metro cuadrado como en prácticamente todas las enfermedades inmunes. Las consideraciones aquí, pues hay que ver algo importante. Los antifosfolípidos, pues van a prolongarte el TP y a veces hacen que esto, pues, nos lleve a utilizar dosis subterapéuticas de antagonistas de vitamina K. Cuando tú piensas que el paciente tiene buen apego, pero que parece ser que estás en INR meta y no estás totalmente seguro, entonces haces una cosa que se llama ensayo de factor 10 amidolítico. Esa cosa es así como súper rara, pero lo que se hace es que es un estudio de colorimetría. Lo que se hace ahí es que vamos a medir una cosa que se llama cromógeno P-nitroanilina. Y ese cromógeno P-nitroanilina se puede liberar por actividad del factor 10 activado. Entonces aquí lo que haces es que pues tú le activas como tal, corres sus tiempos de coagulación y activas tu factor 10, pero le agregas antitrombina 3. De esta manera bloqueas la coagulación mediada por trombina. Entonces le agregas el sustrato sintético del cromógeno P-nitroanilina y si se prende y si se libera el sustrato del cromógeno va a pintar eso y nos va a decir que el factor 10 está activo. Esto va a ser muy importante porque nos va a poder decir realmente cómo tendríamos la coagulación sin el efecto antitrombina de los anticoagulantes, del anticoagulante lúpico. Entonces es muy importante porque aquí lo que haces con esto es que te brincas al anticoagulante lúpico, lo bloqueas antes de que actúe para que tú veas realmente tu INR, pero mediante el estudio cromográfico del factor 10 amidolítico, ¿no? Espero que no se hayan hecho bolas aquí, pero eso es en caso de los pacientes refractarios a warfarina. Y en el SAF obstétrico, pues generalmente tienes que evaluarlo pues con Doppler, obviamente, en el segundo trimestre, sobre todo. Y pues aquí lo que tienes que buscar es la reducción del flujo de las arterias uterinas para diagnosticar insuficiencia uteroplacentaria y también el flujo telediastólico de la arteria umbilical, que te va a dar como un resultado y un predictor de cómo le va a ir al bebé, ¿no? Y pues eso puede utilizarlo por los ginecólogos para ver si pues el bebé lo tienen que sacar antes o no, dependiendo de cómo tenga el sufrimiento fetal. Y pues algo muy importante, los pacientes con SAF tienen contraindicado anticonceptivos estrogénicos, obviamente porque tienen alto efecto de trombosis. Y
Si la paciente tiene preeclampsia o restricción del crecimiento intrauterino, se recomienda tratamiento con aspirina a dosis bajas. Si tiene pérdidas fetales recurrentes, pero sin ningún otro antecedente trombótico, entonces aquí se utiliza tratamiento con heparinas en dosis tromboprofiláctica más aspirina, que va a durar todo el embarazo y el puerperio, o sea, las 6 semanas de puerperio. Y en embarazadas que han tenido ya un antecedente trombótico, aquí es tromboprofilaxis también, pero se puede considerar anticoagulación. Si tienen antifosfolípidos, pero no han tenido nada, o sea, si tienen nada más la presencia de los anticuerpos, pero no han tenido ningún evento obstétrico ni ningún evento trombótico, solamente se recomienda tromboprofilaxis en el embarazo y anticoagulación en el puerperio. Y en los casos refractarios, pues aquí, pues ya saben, pueden aumentar la dosis de la heparina de bajo peso molecular a dosis terapéutica y puedes agregarle prednisolona a dosis baja o hidroxicloroquina, sobre todo en el primer trimestre. Y también puedes utilizar gamma-globulina intravenosa en algunos casos seleccionados. Para los casos refractarios a la terapia inicial, que es con heparinas de bajo peso molecular tromboprofiláctica más aspirina. Pacientes que ya tuvieron evento trombótico, doblamos la dosis a dosis terapéutica, continuamos aspirina y siempre se tiene que continuar embarazo y puerperio. Y en el SAP catastrófico, pues el tratamiento es una combinación de varias cosas, que es altas dosis de heparina intravenosa, metilprednisolona, gamma-globulina, recambio plasmático y otros medicamentos que pues están en estudio, satioprina, rituximab, eculizumab, que es el inhibidor de C5 que hemos comentado. Y aún así, con todo esto, la letalidad es desde el 30 hasta el 48%, como habíamos comentado anteriormente. Se hizo un estudio en 2018, que es el que está en la bibliografía, que está al pie de la diapositiva, y aquí evaluaron que pues la terapia triple era mayor a cualquier monoterapia de sobrevida. Podían tener hasta una sobrevida del 77% en comparación con las monoterapias u otras terapias combinadas. La que se recomendó fue anticoagulantes orales, glucocorticoides y plasmaferesis con o sin inmunoglobulina intravenosa. Coincidieron y al final concluyeron que esto era la mejor terapia y la que ofrecía mejores resultados de sobrevida en el SAF catastrófico. Respecto al eculizumab, que también lo podían utilizar tanto en pacientes con SAF obstétrico como en SAF catastrófico, la evidencia son solo series de casos hasta el momento. Y bueno, o sea, no es como que tengamos algo así a gran escala, porque afortunadamente no es algo tan común. Entonces es lo que les había comentado aquí. El rituximab y el eculizumab son serie de casos. Finalmente, la dosis de rituximab a aplicar en caso de ser necesario siempre se tiene que hacer en combinación con anticoagulantes, sobre todo, o con inmunoglobulina o con plasmaferesis y ciclofosfamida. Vemos que las series de casos generalmente han evaluado combinaciones de rituximab con cualquiera de estas. La más común es con anticoagulantes orales y pues han tenido buena recuperación del episodio catastrófico en 75% de los casos. Pero vuelvo a mencionar, es una serie de casos evaluado con rituximab a 375 miligramos por metro cuadrado semanales por un mes. Ajá. Y el eculizumab 900 miligramos por semana, que pues va a impedir la activación del complejo de ataque de membrana que hemos comentado, pues finalmente tiene resultados 60-70%, pero pues son serie de casos aún más pequeña que bueno, más bien ni siquiera serie de casos, reportes de casos. Entonces, es aún mucho menor la evidencia que se tiene, pero bueno, faltan más estudios en esta parte. El pronóstico, pues la letalidad a 10 años es del 9.3% y estas que aparecen aquí abajo son las causas más comunes de letalidad. Si vemos las causas más comunes son infecciones bacterianas, en realidad ni siquiera es otra cosa relacionada con trombosis. Y el SAF catastrófico pues termina siendo una causa pues no tan importante de letalidad a 10 años porque pues no es tan frecuente. Y pues vemos que la malignidad sí es algo importante porque pues recordemos que una de las causas de SAF secundario pues es la malignidad. Y pues resultados fetales y embarazos, pues normalmente 3/4 partes de los bebés nacen vivos, pero pues tienes el 16% de pérdidas gestacionales de menores de 10 semanas y parto pretérmino en prácticamente la mitad de los casos, una cuarta parte con restricción de crecimiento intrauterino. Y la recurrencia de trombosis, pues todo esto es a 10 años. Y pues sí vemos, ¿no? Síndromes neurovasculares en 5%, isquémicos transitorios en el 4%, trombosis venosa profunda 4.3% y infarto agudo al miocardio 1.9%. Esto pues con tratamiento, ¿no? Entonces pues es importante que tengamos en cuenta esto para estar siguiendo y vigilando a los pacientes. Y creo que eso sería todo de mi parte. Espero que no tengan alguna
alguna duda. Y pues muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches.